Que no quiere levantar, sí que está flojo. Ustedes son del área, por favor. Ya está grabando, ¿verdad? Está grabando ya. ¿Sí? Sí, dije muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ya un poco Gracias, más de DJ. madurez les voy a pedir. Vayan tomando notas porque no siempre vamos a dar una lectura extensa de lo que está en la diapositiva. Vamos a dar algunos tips también. Decíamos que cuando uno plantea una hipótesis, hay dos tipos de errores. Error tipo 1 cuando rechazamos algo que es cierto. En este caso, rechazamos una hipótesis nula que es cierta. Cometemos el error tipo 1. El error tipo 2 es cuando aceptamos una hipótesis nula que es falsa. Entonces, eso viene reflejado acá, ¿no? La hipótesis nula es verdadera, si se acepta, porque es verdadera, es una decisión correcta. Si se la rechaza siendo verdadera, cometemos el error tipo 1. Por el contrario, si tenemos una hipótesis nula que es falsa y la aceptamos, cometemos el error tipo 2. Pero si esta hipótesis nula es falsa y la rechazamos, estamos en la decisión correcta. Esto es muy importante, señores, para comprender cómo nosotros vamos a hacer la verificación o la comprobación de la hipótesis, la prueba de hipótesis. Es el nivel de significancia. Por favor, preste mucha atención. Para ser muy cuidadosos en no cometer el error tipo 1, debemos especificar la probabilidad de rechazar esa hipótesis nula, el H0. Y la vamos a denotar por alfa. El nivel de significancia es ese alfa. Es esa probabilidad de rechazar esa hipótesis nula. Es, en otras palabras, la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Será verdad o será falso? ¿Qué dicen ustedes, por favor? Lea muy bien. Es para no cometer el error tipo 1. ¿Ya? Alfa nos va a dar el nivel de significancia. Esa probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Esa probabilidad alfa más alta de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, se llama nivel de significancia. Por lo tanto, este nivel de significancia que puede originar el cometer el error tipo 1 debe ser lo más mínimo. Para mantener la probabilidad de cometer el error tipo 1 baja, debemos escoger un valor pequeño de alfa. Una región crítica o de rechazo es una parte de la curva de la distribución normal Z o de la curva de la distribución de t-student donde se rechaza la hipótesis nula. Esa región puede ser de una cola, de dos colas, dependiendo de la hipótesis alterna. ¿Qué me dice a mí si es de una cola o de dos colas? Cola izquierda, cola derecha o ambas colas. No es la hipótesis nula, sino la hipótesis alterna. Habíamos hablado del nivel de significancia en clases. ¿Cuáles son los tipos o los valores del nivel de significancia más comunes? Habíamos hablado de un 10% cuando realicemos estudios de sondeo. El nivel de confianza normalmente en todos los casos puede ser del 90%.
Pero el nivel de significancia va a ir variando, ¿no? 10%, repito, para estudios de sondeo. 5% en ciencias sociales o en estudios sociales. Y el 1% para control de calidad. Entonces, el nivel de significancia justamente ligado al error de tipo 1 debe ser lo más pequeño posible. Por eso en control de calidad debe ser todo perfecto y por lo tanto la probabilidad de cometer el error tipo 1 debe ser lo más bajo. Por eso hablamos del 1%. Cuando la hipótesis nula se rechaza con un nivel de significancia del 5%, diremos que el resultado es significativo, habíamos mencionado en clase. Y cuando sea del 1%, diremos que el resultado es muy significativo. Esto tiene que ver con la parte conclusiva de la demostración de la hipótesis. Tenemos que hablar en términos estadísticos con propiedad y esta es la manera de expresar con esos términos lo que vayamos a concluir. ¿Ya? ¿Es significativo o es muy significativo? El tipo de prueba. Recordando también lo que hemos visto en clase. De acuerdo al símbolo que aparece en la hipótesis alterna, no en la hipótesis nula, ojo, en la hipótesis alterna, en la hipótesis de investigación, se va a determinar el tipo de prueba. El símbolo de la hipótesis alterna, que indique menor, mayor o diferente, me va a indicar el tipo de prueba que debo realizar. Cuando es menor, decimos que vamos a analizar esa región a la izquierda. Por lo tanto, el nivel de significancia va a estar acá a la izquierda. Cuando sea mayor, la región crítica va a estar a la derecha. En ambos casos, izquierda o derecha, hablamos de un tipo de prueba unilateral, ya sea izquierda o derecha. Pero cuando hablamos de una región crítica en ambos extremos, hablamos de un tipo de prueba bilateral. ¿Por qué? Porque ese nivel de significancia va a estar tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Quién nos va a decir ello? Justamente la hipótesis alterna con el símbolo que venga representado. En otras palabras, hablamos de prueba de una cola y de una prueba de dos colas. ¿Se entiende hasta ahí? Una vez que definimos ya el tipo de prueba, tenemos que analizar el esquema de prueba. ¿Qué es el esquema de prueba? Es la representación gráfica donde se muestran las regiones definidas y los puntos críticos. Entonces ya entramos a detalle, ¿no? Partimos del tipo de prueba y ahora en el esquema de prueba ya identificamos los puntos críticos y localizamos al estadístico de prueba. Y con ello tomamos decisiones. Ya vamos a ver qué números intervienen acá, ¿no? Dado un tipo de prueba unilateral derecho, con cola a la derecha, vemos una región crítica o zona de rechazo representado justamente por el nivel de significancia alfa. Este punto crítico es el valor que va a depender del tipo de test de prueba. Habíamos dicho que el tipo de test de prueba no es elegido por el investigador, sino por las características de la investigación. Si yo tengo muestras pequeñas, ¿puedo emplear la distribución normal? Si yo tengo un tamaño muestral de 12, estoy impedido de aplicar la distribución normal. Podré aplicar la distribución T de student. Entonces,
nosotros vamos a considerar que la selección de ese tipo de prueba depende justamente, o sea, del test de prueba depende de las características de la investigación. Si es variable cuantitativa, cualitativa, el tamaño de la muestra que juega un papel muy importante, si se trata de relaciones, proporciones, etc. Entonces, de acuerdo a esas características, yo voy a escoger el test de prueba. ¿Sí? Z es para la distribución normal, T es para la de T de student, X cuadrado es para la chi cuadrado, F es de Fisher, etc. ¿no? Cuando la prueba es de dos colas, el esquema tendría esta forma. Ese nivel de significancia tendría que dividirse tanto a la izquierda como a la derecha. ¿No? Por eso se lo divide entre dos, porque es bilateral. Si hablamos de un nivel de significancia del 1%, ese 1% tenemos que repartirlo tanto en la izquierda como en la derecha. Y el resto pasaría a ser la zona de confianza. Esa zona de confianza, dado un nivel de significancia del 1%, sería el 99%. Esa zona de confianza es 1 menos alfa, 1 menos el nivel de significancia. En una prueba de dos colas, el nivel de significancia hay que dividirlo en dos, una para cada lado, ¿no? Vayamos avanzando un poco más. Refiriéndonos al esquema de prueba, veamos cómo podemos referenciar algún tipo de hipótesis. De manera general podemos ver de que si la hipótesis alterna, recuerden que la alterna viene con número, no viene con cero. La H0 es la hipótesis nula. Decimos que el esquema de prueba depende de la hipótesis alterna y del símbolo que va asociado en la representación de dicha hipótesis. Sea lo que fuere que se redacte en esta hipótesis, vemos que mu, por ejemplo, es mayor algo a ese valor aceptado. Entonces la región de rechazo estará dado por este esquema, ¿no? Primero, nos fijamos en la hipótesis, ¿qué signo lleva? Mayor. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Por lo tanto, el nivel de significancia va a estar dado a la derecha como una prueba unilateral de una sola cola derecha, ¿ya? Donde tenemos que representar ese alfa o zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de qué? De la hipótesis nula. Si la hipótesis alterna indica mu, por ejemplo, menor a un valor aceptado, entonces, como es menor, ese nivel de significancia va a estar representado en una cola hacia la izquierda. Y gráficamente debemos representarlo así. Cuando decimos que en la hipótesis alterna que mu es diferente a un valor aceptado, la región de rechazo ya es de dos colas. Y lo que les había manifestado, o sea, en las dos colas hay que dividir el nivel de significancia entre dos. ¿Está claro, señores? Es sencillo. La explicación es muy simple, ¿no? Pero si no se sigue esta explicación, es imposible hacer una validación de hipótesis. Veamos un ejercicio. Determine si la región de rechazo es de la cola derecha, de la cola izquierda o de dos colas. En el inciso A nos dice que la hipótesis nula indica que mu es igual a 15. Y la hipótesis alterna nos dice que mu es diferente de 15. El nivel de significancia es del 5%.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar esa zona de rechazo y ver si es de una cola izquierda, cola derecha o de dos colas? Habíamos indicado que eso nos da justamente la hipótesis alterna. Nos fijamos lo que dice H1 y podemos ver acá que nos dice diferente. Es por eso que es de dos colas, ¿no? La forma de la región de rechazo está determinado por esa hipótesis alterna. Como nos indica que mu es diferente de 15, significa que la región está en ambas colas. ¿Sí? Deme un minutito, por favor. Vamos a hacer, ya están gritando por acá. Repitiendo, la hipótesis alterna indica que mu es diferente a 15. En ese sentido, significa que la región está en ambas colas. ¿Y qué tenemos que hacer con el nivel de significancia? Con este alfa igual a 0.05, tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, ese valor va a caer en la cola izquierda y en la cola derecha respectivamente. En el inciso B, tenemos la hipótesis nula que dice que P es menor o igual a 0.7 y la hipótesis alterna indica de que P es mayor que el 0.7. Su nivel de significancia es 0.02, es decir, el 2%. Hay que determinar si la región de rechazo es de cola izquierda, cola derecha o ambas colas, ¿verdad? Nuevamente vemos la hipótesis alterna de esta segunda hipótesis. La hipótesis alterna indica mayor a 0.7. Como es mayor a 0.7, significa que la región está en la cola derecha, en esta parte. Por favor, acá se ha omitido el 0.7, un error, por favor, de transcripción. Pero más allá, el signo es lo que tenemos que fijarnos. Está apuntando a la derecha. Por lo tanto, es cola derecha. Y el nivel de significancia es el 0.02. Recordemos ahora cuáles son los test de prueba. Hemos hablado de la distribución normal, o Z, que nos habla sobre medias y proporciones. Hablamos de variables cuantitativas y cualitativas. Y cuando la muestra es grande en ambos casos, mayores que 30. Entonces tenemos dos casos ahí, ¿no? Medias y proporciones. Cuantitativas, cualitativas. Y en ambos casos, repito, muestras mayores a 30, muestras grandes, no muestras pequeñas. Si debo seleccionar el tamaño de la muestra y me sale el tamaño de la muestra, un número, por ejemplo, 29, yo ya no puedo emplear la distribución normal. ¿Ya? Tenemos la T de student. También trata sobre media, pero ya no sobre proporción, sino sobre relación. En el primer caso, sobre media, hablamos de variables cuantitativas. En el segundo caso, ambas variables también, al ser de relación, la primera y la segunda también deben ser cuantitativas. Para muestras pequeñas o menores que 30, en ambos casos. Entonces, si tengo variables cualitativas, ya no puedo emplear la T de student.
Por eso decimos que el test de prueba lo da la característica de la investigación, que es lo que estamos queriendo verificar. El test de prueba de Pearson, el coeficiente R de Pearson, ¿cuándo se aplica? Un solo caso, cuando tenemos hipótesis sobre relación y tenemos ambas variables de tipo cuantitativas, ¿no? Y la muestra puede ser de cualquier tamaño. La chi cuadrada nos habla en dos casos. En el primero, una hipótesis sobre relación. Y en el segundo caso, sobre variación, es decir, una desviación estándar. En el primer caso, las dos variables son cualitativas. Entonces ya me resuelve el tema cuando tengo variables cualitativas. Y la muestra puede ser de cualquier tamaño. En el segundo caso, cuando hablamos de variación, de una desviación estándar, es decir, de una sola variable, ¿no? Esta variable debe ser cuantitativa y la muestra también debe ser pequeña, menor o igual a 30. El test de Fisher, la F de Fisher, tenemos también un solo caso, hipótesis sobre variación, dos desviaciones estándar, la variable cuantitativa y la muestra también pequeña. Acá, por favor, hay una omisión acá en la impresión, no ha aparecido la fórmula, pero es fácil sacar también el internet. Ustedes tienen acá todos los estadísticos de prueba. ¿Qué es lo que empleamos acá? Absolutamente todo. Con estos estadísticos de prueba, por ejemplo, para muestras grandes, ¿cómo se obtiene Z? De acuerdo a los datos que tenemos, vemos que interviene la media aritmética, el promedio que nos dan como dato, ¿no? Y esto sacamos de la hipótesis, ¿no? La desviación estándar, de acuerdo a los datos que nos dan, y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, estos estadísticos de prueba se usan justamente para hacer la validación de la hipótesis. Vamos a ir viendo más adelante todo aquello. Acá tienen todas las fórmulas utilizadas y me disculpo porque se ha borrado acá la de dos proporciones, ¿no? ¿Cuáles son los pasos fundamentales? Para hacer justamente la validación de la hipótesis. Primer paso, se establecen las hipótesis, nula y alterna. Sabemos que del tipo de prueba, etcétera, depende de la hipótesis alterna, ¿verdad? Entonces necesito yo tener la hipótesis alterna. El segundo paso, se configura el esquema de la prueba. En este paso se estima el estadístico de la prueba basado en las fórmulas que acabo de mencionar, de acuerdo al cuadro. Y en el último paso se formula la decisión y conclusión para ver si se acepta la hipótesis nula, se la rechaza y caso contrario se niega la hipótesis alterna o se la acepta. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? ¿Me preguntas hasta ahí, por favor? Preguntas. Inge, ¿Sí? ¿cómo se formula la decisión? Todo eso lo vamos a ver, Milenka. Muchas gracias por su pregunta. Nos tomamos en este momento, por favor, este es un tema muy importante, voy a lamentar porque hay gente que no está presente, ¿no? Pero bueno, no es culpa nuestra. Este es un tema muy importante que ustedes, miren, están en un tercer semestre. La gente suena, zapatea, busca ayuda y no la encuentra cuando tiene que hacer la demostración de su hipótesis en un trabajo de grado. Y estamos hablando de un noveno, décimo semestre, ¿no? Ustedes ya en tercer semestre y están viendo esta parte y creo que sí, estoy seguro, no creo que les va a servir demasiado. Guarden estas diapositivas, recuerden y como dice
viejo refrán, quien bien aprende, jamás olvida, ¿no? Este es el momento que ustedes tienen que aprovechar y entender y aprender para toda la vida todo lo que estamos viendo, ¿no? Nos tomaremos 5 minutos de break, por favor. Vayan a servirse algo. En 5 minutos nos encontramos. Gracias.
Reanudamos, por favor. ¿Están expectantes, no? Sí, Inge, aquí Sí, estamos. estamos acá. Ya, perfecto, Sí. muchas gracias. Quiero que haya pues esa motivación, no sé si están motivados, desmotivados, los veo muy apagados, señores, los de Cochabamba al menos. Pensé que era diferente acá. ¿Estamos? Cochabamba, ¿qué dice? ¿Podemos continuar? Sí, Inge. Ya. Permítame compartir nuevamente otra pantalla, por favor. Me avisan cuando se vea, por favor. Ya ¿Se logra ver, Inge? Muy amable, muchas gracias. Bueno, estamos comenzando con la parte conceptual y estamos progresando para realmente aprender cómo se hace una validación de la hipótesis. Veamos estos ejercicios, por favor. Un primer ejemplo. De lo más sencillo a lo más complicado vamos a ir yendo, por favor. ¿Ya? Formule las hipótesis estadísticas sobre la base de la hipótesis en La Paz se vive más años. ¿Cuál sería la solución a lo que me está pidiendo? Hay que formular las hipótesis estadísticas. Tanto la hipótesis como la hipótesis externa. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, cuando se dice que en La Paz se vive más años, implica que el tiempo promedio de vida en la referida ciudad es superior a, por ejemplo, 65 años. Y esa hipótesis tenemos que entender que trata sobre medias. Entonces redactamos de esta manera. Hipótesis nula, H0 es igual a 65. Y concluimos que en La Paz no se vive más años. La hipótesis alterna, por lo contrario, dice que en La Paz se vive más años, por lo tanto H1 es mayor a 65. Eso es lo que me pedía el ejemplo, el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Algún problema con la comprensión de lo que se está planteando? Fácil, ¿verdad? En La Paz se vive más años. La hipótesis nula es el rechazo, ¿no? Entonces decimos que en La Paz no se vive más años. H0 es igual a 65. Es como decir, llego hasta 65 y nada más. Cambio la T, que sí se vive más años. H1 mayor a 65. Ya algunas personas dirán, pues se trata de un tipo de prueba de una cola derecha, ¿no? Porque ya H1 es mayor a 65 y la flecha ya me indica hacia dónde está la cola derecha, digamos, ¿no? El ejemplo 2. Formule las hipótesis estadísticas en relación a esta hipótesis. Los rendimientos estadísticos de los estudiantes varones y mujeres son significativamente diferentes. Estamos hablando de rendimiento estadístico. En otros casos, bueno, en otras palabras también estamos hablando de medias, ¿no? Rendimiento estadístico de varones versus mujeres. Y decimos que son significativamente diferentes. Hablamos de dos medias, ¿no? Una media para varón y otra media para mujer. Por lo tanto, mi hipótesis nula indicará el μ1 de los varones y el μ2 de las mujeres, ¿no? Que van a ser iguales en cuanto al rendimiento estadístico medio. Y vamos a decir que no son significativamente diferentes porque son similares, son iguales. Por
Por el contrario, la hipótesis alterna negará, pues, justamente lo que hemos dicho en la hipótesis nula, que si ese rendimiento estadístico entre varones y mujeres es diferente. Los rendimientos estadísticos medios son significativamente diferentes. ¿Sí? Veamos otro ejemplo más. Formule la hipótesis, las hipótesis estadísticas en relación a esta afirmación. Existe correlación significativa entre habilidades para bailar y cantar. Esa hipótesis hace referencia a correlación entre dos variables. En otras palabras, indica de que el que baila canta y el que canta baila, ¿no? ¿Cómo lo represento y cómo formulo las hipótesis tanto nula como alterna? Entonces, como se habla de correlación, empleamos justamente la R, ¿no? De correlación entre dos variables, coeficiente de correlación entre X y Y, y decimos que es igual a 0. 0 cuando no exista correlación significativa entre esas habilidades para bailar, cantar. Y la hipótesis alterna nos mencionará que justamente existe correlación significativa entre esas habilidades para bailar y cantar. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? Que las dos últimas hipótesis Más serían, fuerte, por favor. Inge, las dos últimos serían prueba de hipótesis de dos colas. Exactamente, esta de acá, se está adelantando ya, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice si es de una cola o de dos colas? Es la hipótesis alterna. Y hay que fijarse en la hipótesis alterna representada por H1, cómo está el signo planteado en la hipótesis. Acá es diferente, por lo tanto, es una prueba de dos colas. Sí, me encanta que estén entendiendo la explicación. Estamos yendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? En un inicio estamos viendo justamente cómo plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y ahí vemos cómo podemos justamente ver el tipo de pruebas con la derecha, con la izquierda o ambas colas, ¿no? ¿Hasta ahí se ha entendido, señores? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Se entendió, señores? ¿Quién no Sí, Inge, entendió? todo Sí, claro. Inge. Ya, tengo las 29. ¿Parece si quedamos ahí y continuamos el día de mañana? ¿O podemos seguir? Sí, ingeniero, está bien. Estoy en prohibida, Inge, eso. Gracias, ¿Sí? Ahí está bien, Inge. ¿Seguimos? Ahí está bien, Sí. pero no entiendo. Ahí está bien, Inge. Mañana continuamos. Sí, está bien, Ah, Inge. ya. Entonces, no se vayan, por favor. Voy a, ¿qué se llama? Tomar la lista correspondiente, ¿no? Ingeniero, ¿puede cortar la grabación para bajarlo ahorita, el video de la clase, por favor? Ya, con mucho gusto, pues vamos a cortar la grabación.